Marcos capítulo 11. Y vamos a leer allí desde el versículo 27 hasta finalizar el capítulo 11. Del versículo 27 hasta el versículo 33. Dice así: Volvieron entonces a Jerusalén, y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dijeron: ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad para hacer estas cosas? Jesús respondiendo les dijo: Os haré yo también una pregunta. Respondedme, y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces ellos discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creíste? Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que respondiendo dijeron a Jesús: no sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Amado Dios, rogamos tu dirección en esta predicación, en tu palabra, Señor, que va a ser expuesta. Que tú, Señor, la estés guiando a través de tu Santo Espíritu. Señor, ayúdame a no hablar de más, sino hablar, Señor, lo que tú me has dado, lo que tú has puesto y lo que tú quieres que diga, Señor. Te pido que trates con cada uno de los corazones de los que hoy están aquí presentes, de los que están por vía Zoom. Rogamos, Señor, que tú transformes nuestras vidas. Te amamos en el precioso y bendito nombre de Jesús. Amén. Nuestro título, el título de nuestro sermón en esta mañana es bueno, pero no simple. Bueno, pero no simple. Un simple es alguien que no tiene fundamentos. Una persona simple es una persona que no defiende sus valores y que carece de moral. Buenos, pero no simples. Y nuestro tema que vamos a estar tratando es hijos sabios en un mundo malo. Hijos sabios en un mundo malo. Muchos piensan que ser cristiano implica ser un tonto. Implica ser una persona manipulable, engañable, alguien payasesco. Hoy en día ese es el pensamiento que se tiene de un cristiano. Se burlan y se ríen de los cristianos porque piensan que son tontos. Y llegan a decir, como el dicho de las personas: a este le faltó calostro. O este es un caído del catre. En otras palabras, este es un tonto. Es un tonto. Pero eso no es verdad. Eso no es verdad. El cristiano puede ser simple, puede ser tonto por falta de conocimiento en la verdad de Dios, por ignorancia de quién es Dios y de lo que Él dice de nosotros en su palabra. Pero Dios nos manda a nosotros a ser mansos. Dios nos manda a nosotros a ser buenos. Dios nos manda a nosotros a ser humildes. Dios nos manda a nosotros a ser sencillos. Ahora, que Dios nos mande a que hagamos estas cosas no significa que nosotros seamos unos sonsos en nuestra forma de andar. Jesús cumplía con cada una de estas cosas que nos manda a hacer a nosotros. Él era bueno, Él era humilde, Él era manso. Y aún así, los eruditos de su generación que vivieron en su tiempo, aquellos pensadores, filósofos que estaban entre Jesús, se tenían que morder la lengua. Se mordían la lengua
pues se tenían que tragar las palabras a causa de Jesucristo, a causa de ese corderito bueno, a causa de ese hombre bueno, amoroso, pero con palabras con autoridad, pero con palabras filosas, palabras que eran penetrantes, palabras que decían la verdad a las personas. Muchas veces subestimamos y las personas también nos subestiman a nosotros, bien sea por el carácter que podamos tener, quizás un carácter tranquilo. Se nos pueden juzgar o pensar de nosotros o nosotros de otras personas por cómo nos vemos, por la forma en la que vestimos, por la forma en la que hablamos, por la forma en la que pensamos, etc. Pero el Señor no solo nos llama a ser mansos, sino que el Señor también nos llama a ser astutos. El Señor quiere que tú y yo, como creyentes, como hijos de Dios, seamos buenos, pero no sonsos. Que seamos hijos sabios en medio de un mundo malo. Sé manso, pero también sé astuto. Y astuto es una persona que muestra la habilidad para comprender las cosas, para captar las cosas y obtener provecho por medio de obrar o por medio de evitar ciertos asuntos, como el Señor Jesucristo también lo hacía. En Mateo capítulo 10, no lo buscamos, pero Jesús le dijo a sus discípulos: he aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Yo los envío a un mundo malo. Y sigue diciéndoles: sed pues prudentes, sean pues astutos, sean pues inteligentes como la serpiente y sencillos, a su vez inocentes como la paloma. Amados, que el Señor nos dé de esa sencillez para poder vivir una vida cristiana que refleja el carácter y la persona de Cristo sobre esta tierra, pero también que el Señor nos equipe a cada uno de nosotros con su astucia para que podamos responder adecuadamente contra los pensamientos y un mundo opresor en contra de Cristo en estos días. Que el Señor nos enseñe a ser astutos. No quedar como tontos, como sonsos en cualquier oportunidad o situación en la que nos presentamos. Seamos buenos, pero no simples. Seamos hijos sabios en un mundo malo, porque tenemos la autoridad. Porque tenemos la autoridad de Dios enviada del cielo para cada uno de nosotros, para que seamos sencillos, pero a su vez sabios en medio de esta sociedad. Versículo 27. Versículo 27. Volvieron entonces a Jerusalén y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Nos dice el relato que Jesús volvió de Betania, que era el lugar donde él estaba acampando, donde él estaba descansando, donde él se estaba hospedando. Por lo tanto, vuelve de Betania a Jerusalén, dado que se acercaba el tiempo de las Pascuas. Y nuevamente entonces se juntan los principales sacerdotes, los escribas, los fariseos y los ancianos. ¿Con qué fin se juntan a Jesús? Recuerden el versículo 18, lo leemos rápido. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle. Estos hombres se juntaron nuevamente a Jesús porque ellos estaban buscando ocasión de destruirlo a Jesucristo. Se lo querían sacar de encima. Ellos tenían la esperanza de atrapar a Jesús en la respuesta a la pregunta que ellos le estaban haciendo, a la pregunta que ellos le iban a hacer. Por lo tanto, si Jesús afirmaba tener autoridad en sí mismo como el Hijo de Dios, entonces esas personas religiosas que estaban ahí lo iban a acusar blasfemia, mentira, eres un blasfemo. Ahora,
Si Jesús decía venir con la autoridad de los hombres, entonces ellos lo iban a desacreditar. Los hombres, ¿quiénes son los hombres para que te den la autoridad y venir a hacer las cosas que estás haciendo? Y si él afirmaba haber recibido la autoridad por parte de Dios, entonces ellos iban a decir que era imposible, porque el poder religioso en ese lugar eran ellos. Ellos eran los que habían sido puestos por Dios para guiar al pueblo en las palabras de Dios. Y si nosotros no te lo hemos dado, entonces ¿quién te la dio? ¿Quién te ha dado esa autoridad? Versículo 28 dice, y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? En otras palabras, ¿quién te permitió decir y hacer lo que estás haciendo? ¿Quién te crees que eres? Para venir y moverte de la manera en la que te mueves y hacer y decir como haces, deshaces las cosas como tú quieres. Ahora, ¿qué cosas eran las que Jesús estaba haciendo y requería de la autoridad, supuestamente, de ellos? Bien, recordemos los pasajes anteriores. Jesús viene a Jerusalén montado en un asna, en un burrito de asna, y toda la gente aclamándole y alabándole como si él fuese el rey de toda Israel. En segundo lugar, después de ese evento, dice que Jesús entra en el templo y lo limpió de una manera tremenda. Hizo lo que quiso. Entró, pateó las mesas, volcó la mesa de los cambistas, echó a todos los comerciantes, abrió la jaula de los animales y los sacó del templo. Toda la gente mirando, y en medio de todo eso, el Señor comienza a humillarlos, diciéndoles, el celo de tu casa me consume. ¿Qué es lo que han hecho con la casa de mi padre? La han convertido en cueva de ladrones. Ahora estos hombres religiosos, siendo humillados por la escena que el Señor Jesucristo venía haciendo, ¡cállalos! Si callaran, aún las piedras clamarían. Ellos venían siendo avergonzados, y para peor, para rebalsar la gota del vaso, ahora Jesús se encontraba nuevamente en Jerusalén, se encontraba en el templo, y encima estaba enseñando. Él estaba enseñándoles a las personas que estaban allí. En Mateo nos dice eso. Marcos lo obvia, lo quita. Pero en Mateo nos dice que Jesús estaba por los pasillos del templo y estaba enseñándoles a las multitudes. Entonces viene la pregunta del versículo 28. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te la dio? Para venir y hacer todo este circo, todo este espamento, que nosotros sepamos, tú no eres un sacerdote. Muéstrame tu linaje. Tú no eres de la tribu de Leví. Así que, si no eres de parte del sacerdocio, ¿quién te permitió a ti estar haciendo este tipo de cosas? Tú no has estudiado con ninguno de nuestros rabinos más recomendados, más renombrados. ¿Acaso has estudiado en la escuela de estos eruditos, Hillel, Shammai? ¿Has estudiado con ellos? Claro que no estuviste con esos eruditos. Tú no fuiste confirmado ni autorizado por el gran consejo de los israelitas. Ahora, tampoco eres un gobernante civil que tenga poder, que tenga autoridad como para pararte y con autoridad decirle al pueblo este tipo de cosas. Vamos, vamos, dinos. ¿Quién te la dio? ¿Quién te ha dado la autoridad? En cierto sentido, esa fue una de las preguntas más importantes que jamás hayan planteado estas personas respecto de la vida y del ministerio del Señor Jesucristo. Porque el hecho de que ellos o que ningún grupo
humano le haya dado o delegado alguna responsabilidad, alguna autoridad, no significa que Jesucristo no haya tenido autoridad del cielo para venir en nombre de Dios diciendo las cosas que dijo. Si ellos podían demostrar ante la gente que Jesucristo no tenía una misión legal encomendada por el consejo de hombres, entonces ellos podían decirle a las multitudes: no lo escuchen. No escuchen a este hombre. Si ninguno de nosotros que somos la élite religiosa, ninguno del consejo, nadie lo apoya, nadie lo respalda, no estudió con ninguno de nosotros. No lo escuchen. No lo escuchen. Ellos iban a conseguir que las personas no lo siguieran. Pero si en realidad Jesús era un don nadie, pero si en realidad Él no tenía autoridad ni poder como ellos lo estaban diciendo, entonces ¿por qué no lo arrestaron con el espectáculo que hizo en el templo? De cierto que si hubiese sido un hombre común, el que hubiese entrado gritando de la manera en la que gritó, volcando las mesas de los cambistas, humillándolos a todos, hubiese sido azotado y hubiese sido llevado preso. Con tal espectáculo, tal escena. Pero con Jesús no lo hicieron. Con Él no hubo tal cosa. Muchos hoy también en nuestros días niegan escuchar las enseñanzas bíblicas, a menos que provenga de alguna autoridad ordenada por algún consejo humano. Hoy en día la gente, si salimos a hablarle, no quieren escucharte. ¿Quién te dio la autoridad a ti para venir a decirme lo que me estás diciendo? ¿Quién eres tú para predicarme? ¿Quién te dio la autoridad para decir las cosas que tú me estás diciendo en este preciso momento? ¿Quién te respalda? ¿Qué institución te autorizó a salir a decir estas cosas? Y mi respuesta es: nadie. Solo uno, y ese es Dios. Solo Dios es el que da la autoridad, porque la verdad constituye por sí misma el beneficio, la verdad, a poder decir la palabra de Dios con autoridad. Solamente la verdad constituye su propia autoridad, y ninguna ordenación ni miembros de parte de una jerarquía humana pueden validar esa autoridad. Porque la autoridad es dada por Dios, y esa misma autoridad te fue dada a ti y me fue dada a mí, para que nosotros podamos creerla, para que nosotros podamos predicarla, para que nosotros podamos vivirla. Es la verdad de Dios. Puede el mundo creer o no a que tú vienes con la autoridad dada del cielo, pero eso no cambia la verdad de que la autoridad te fue encomendada. Lo que pasa es que le creemos al mundo. Necesito algo para respaldar. Dios es el que respalda. Su palabra es la que respalda para responder conforme a las Escrituras cuando es el momento de hacerlo. Sea el jefe, sea un compañero, sea un familiar, sea un vecino, sea quien demande la razón de la defensa del Evangelio. Seamos buenos, pero no sonsos. Tenemos una autoridad dada por la palabra de Dios. Por eso las multitudes se sorprendían de las enseñanzas de Jesús, porque Él hablaba como quien tiene autoridad. Él venía y decía las cosas como son. ¿Quieres creerla? Bien. ¿No las quieres creer? No la creas. Eso no va a cambiar la verdad. Los que tienen sus ojos en la validez de las cosas, por medio de la autoridad de los hombres, por medio de los consejos de los hombres, lamentablemente nunca estarán abiertos para escuchar la verdad que es predicada por un siervo de Dios, que es predicada quizás por ti o por mí. Jesús dijo en Juan capítulo 7, no lo buscamos: el que quiera hacer la voluntad de Dios, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina, lo que estoy hablando, es de Dios o si es de hombre, si estoy hablando por mi propia cuenta. El que en verdad quiera, lo va a poder ver. El que no quiera ver la verdad, lamentablemente, no verá nada.
Y la decisión de buscar y conocer la verdad que Dios nos ha manifestado es la mejor decisión que podemos tomar en nuestros días. Por lo tanto, la respuesta de Jesús, el manso, fue esta, versículo 29. Jesús respondiendo les dijo, no sé. No. El Señor les dijo, os haré yo también una pregunta. Vienen a acosarme, vienen a presionarme, vienen a demandarme. Bien, yo les hago una pregunta también a ustedes. Respondedme y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o era de los hombres? Respondedme. Ahora, Jesús no estaba evadiendo la pregunta que estos hombres vinieron a plantearle. Él no la estaba evadiendo. Lo que Jesús estaba haciendo es con otra pregunta que ellos se contestasen a sí mismos a lo que le estaban preguntando. Respóndanmelo ustedes. Ustedes me preguntan con qué autoridad vengo. Bien, díganmelo. Escúchenlo. Salgan de la ceguera en la que ustedes mismos se encuentran en este momento. En otras palabras, Jesús le estaba diciendo, yo tengo el mismo derecho y tengo la misma autoridad que Juan el Bautista. El que vino predicando anteriormente, arrepentíos y bautícese cada uno. Por eso en el versículo 30 Jesús le dice, ¿el bautismo de Juan era del cielo o era de los hombres? Lo puso a Juan en el medio. Si Juan venía con la autoridad de Dios, entonces yo también. Porque en otras palabras, ¿quién le había dado la autoridad a Juan? ¿Había habido algún consejo? ¿Había habido algún grupo de hombres, de fariseos? ¿Él había estudiado en alguna escuela? No, él venía con la autoridad de Dios. Respóndanme lo mismo. ¿Con qué autoridad entonces vengo yo? Juan vino diciendo, generación de víboras. Miren las palabras que decía, generación de víboras, haced frutos dignos de arrepentimiento. ¡Wow! ¿Quién es este? Que viene con palabras del cielo tan duras. Ese era Juan. Y venía no con autoridad de hombre, venía con autoridad del cielo. Si el ministerio de Juan provenía de Dios, ellos debían haber atendido a las palabras de Juan el Bautista cuando dijo, arrepiéntanse. Pero ahora, si Juan no era un enviado de Dios, ellos temían, porque las multitudes sí lo consideraban de esa manera. Las multitudes sí lo consideraban el heraldo de Dios. Lo consideraban aquel portavoz de Dios. Su pregunta de Jesús era para ayudarles a que abran sus ojos. Miren lo que me están preguntando. Respondan ustedes mismos. Mediten en lo que ustedes mismos me están diciendo. Si Juan tenía la autoridad de Dios, crean en él. Porque él fue el que dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si él vino con autoridad de Dios, entonces yo también. De ahí es donde vengo yo. Ahora, ¿sabrían ellos en sus corazones que estaban luchando contra la verdad? En el caso de Juan el Bautista, en el caso de Jesús, creo que por seguro sí, se resistían. Creo que se resistían a ver la verdad de Dios. Era claro, era simple, estaba delante de sus ojos, era evidente, era innegable que la autoridad de Jesús venía del cielo. Pero ahora miren la respuesta que ellos dieron. Su respuesta muestra que ellos no eran buscadores sinceros de la verdad de Dios. Ellos no estaban buscando sinceramente la respuesta o la voz de Dios sobre sus vidas. En el versículo 33, así que respondiendo dijeron a Jesús, no sabemos. No sabemos. Y presten atención porque esta palabra es tremenda. Que ellos hayan dicho no sabemos es algo realmente impactante porque como gobernantes religiosos era humillante
Era humillante, era bajo admitir que no sabían un asunto religioso siendo las cabezas, siendo los líderes religiosos del pueblo. Sin embargo, no tuvieron más remedio que mentir. No tuvieron más remedio que dar otra respuesta porque no querían aseverar. Ellos tuvieron que decir, no sabemos. Miren al punto de tener que humillarse, avergonzarse ante los ojos de todo el pueblo. Que ellos eran los que administraban la palabra de Dios. Ellos eran la ley ahí. No sabemos. Este es el ejemplo vívido de lo que sucede con los hombres que son enfrentados con la verdad. Tienen que retroceder, tienen que esquivar y al final se meten ellos mismos en una situación en la cual no pueden decir nada o tienen que terminar admitiendo la verdad de Dios. Dado que ellos sabían lo que Jesús les diría. En el versículo 31 dice, entonces ellos discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? ¿Por qué entonces se resisten y no creen a la verdad? Si es que yo tengo la autoridad del cielo. Ahora, si la autoridad no era del cielo, entonces la autoridad era de los hombres. Porque en el versículo dice, y si decimos de los hombres, entonces Jesús podía decirles, entonces ¿cómo puede ser? Que todas estas multitudes, que todas estas personas me siguen al ver y escuchar todas las cosas que yo hago en el nombre de Dios. Todo el pueblo siguió a Juan el Bautista. Todos me están mirando y me están siguiendo a causa de lo que yo predico y a causa de lo que hago. Si es de hombre, entonces ¿cómo puede ser que haga las cosas que hago? Que diga las cosas que digo. Tremenda sabiduría la de nuestro Señor Jesucristo. Tremenda autoridad. Tremendo poder al pararse frente a las personas y hablar con sabiduría la verdad de Dios. Sabiduría que deberíamos replicar en tiempos tan violentos y contrarios a nuestro Señor y Salvador por medio de la autoridad que nos ha sido dada por medio de su palabra. Primero por el Espíritu de Dios que mora en uno, que ha creído, se ha arrepentido, uno que tiene a Cristo en su corazón, que fue salvado por la sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo, tiene el Espíritu de Dios. Y tenemos la palabra que nos acompaña con autoridad para hablar. Deberíamos ser sencillos, deberíamos ser mansos, deberíamos ser humildes. Como nuestro Señor Jesús, en medio de una generación perdida, deberíamos hacerlo. Debes mostrarte de esa manera en el lugar en el que te encuentras. Pero también deberíamos ser astutos, inteligentes y sabios a la hora de vivir y defender la fe entre ellos. Proverbios 26, versículo 4 al 6, dice, nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. No le respondas de acuerdo a su necedad. No seas tú como esa persona que te está hablando cualquier pavada, cualquier tontería, te está humillando, te está avergonzando, está diluyendo la palabra de Dios, sino que dice, responde al necio como merece su necedad. Si es necesario ser filoso, será filoso. Pero voy a responder conforme a como merece su necesidad, para que no se estime sabio en su propia opinión. Habrá momentos en que tendrás que responder. Bueno, pero no sonso. Habrá momentos en que tendrás que responder, pero también habrá momentos en que tendrás que callar.
Habrá momentos en que tendrás que hacer silencio, como el Señor Jesucristo también lo hizo. Nos dice en Mateo 27, versículo 12 al 14, dice: y siendo Jesús acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, no respondió. Y sigue diciendo, Pilatos entonces le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? ¿Tú no estás escuchando que no te vas a defender? Pero Jesús no le respondió palabra. De tal manera, dice, que el gobernador se maravilló mucho. ¿Cómo puede ser que no se defienda? ¿Cómo puede ser que con tantas acusaciones, tanto señalar y señalar y señalar, no esté respondiendo nada? Ahora, esta sabiduría para el momento oportuno, para el momento justo, esa sabiduría para el momento indicado, la dará el Señor si creemos a las palabras y esperamos en ella en una intimidad profunda con nuestro Señor y Salvador. Ahora, mientras nosotros no estamos teniendo una relación, una intimidad, no nos estamos nutriendo de Cristo, no estamos leyendo las Escrituras, no estamos buscando su sabiduría, entonces debes saber que vas a responder como ellos. Y pasarás por necio como ellos. Pasarás por sonso. Se burlarán de ti. Defiende la verdad de Dios como lo hizo Cristo y como lo hicieron quienes le precedieron. Pero no siempre será necesario defendernos a nosotros mismos. No siempre será necesario excusarnos delante de la persona, porque la verdad que se manifiesta y se refleja en nuestra vida, o sea, nuestro testimonio y el juez justo que nos respalda, hará salir a luz la verdad en el tiempo indicado. Y necesitamos la sabiduría de Dios para saber cómo actuar. ¿Cuándo defender la verdad de Dios? ¿Y cuándo, cuando soy acusado, callarme? Para que mi testimonio y el justo me respalde, como lo hicieron también con Jesucristo. Él no se defendió a sí mismo. No, no es verdad lo que están diciendo de mí, eso es mentira. Yo nunca dije eso, mentiroso, mentiroso. No, Jesús no actuó de esa manera. Simplemente se calló. Y ciertamente, cuando lo crucificaron y estaba allí, miraron y dijeron, ciertamente, este era el Hijo de Dios. Ciertamente era el Hijo de Dios. Veamos una vez más el versículo 33. Así que, respondiendo, dijeron a Jesús, no sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Si ustedes no lo pueden ver por sí mismos, entonces yo tampoco voy a responderles palabras respecto de esto. No tengo necesidad de tener que decirles a ustedes, líderes religiosos, de dónde proviene mi autoridad, porque las obras que yo hago testifican de mí. Porque mi vida y mis palabras testifican de mí. Tal es así que el Señor Jesucristo, hablando a las personas, dijo, si no creen a mis palabras, por lo menos crean a las obras que hago. Miren las obras que hago para que vean que el Padre es en mí y yo en el Padre. Si el Padre no está conmigo, ¿de dónde puedo tener esta autoridad? Y si no la pueden ver, entonces no hay palabra. Dado que ningún hombre podía hacer los milagros que él hacía y decir las cosas con tanta sabiduría, a menos que Dios esté con él. Así que, si no están dispuestos a reconocer las credenciales del heraldo del rey, de Juan el Bautista, el que vino antes de Jesús diciendo, arrepentíos, crean en el que ha de venir, bautícese cada uno, generación de víboras, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Si no creyeron en el heraldo, entonces tampoco iban a creer
a las credenciales del Rey mismo. Y de igual manera es con cada uno de nosotros. No temas, no te opaques, no te encierres. Si no creen a las credenciales del Rey mismo, si no creen en Jesucristo, claramente tampoco van a creerte a ti y a mí. Pero otra vez, que no acepten nuestra autoridad no significa que no haya una autoridad enviada del cielo hacia cada uno de nosotros. Que no la crean no elimina la verdad. Tú sí la sabes, yo sí lo sé. Y de esa manera debemos vivir. Así que, 4 cosas a tener en cuenta para que podamos llevarnos. 4 cosas a tener en cuenta respecto de esto. Las apariencias pueden engañar. Las apariencias pueden engañar. Puede que aparentemos ser tontos a los ojos del mundo. ¿Está bien? De hecho, en el trabajo en ocasiones pensaban, más bueno este. Está bien. Pero cuando había que darle, no con la mano, con la palabra, se daba. Vas a ser condenado. Vas a morir en el infierno. Di todo lo que quieras. Podemos parecer tontos porque somos mansos, porque somos sencillos, porque somos humildes, pero esto no significa que verdaderamente seamos simples, que verdaderamente seamos tontos, que no tenemos carácter para hablar la verdad de Dios cuando es el momento de hablar la verdad de Dios. En segundo lugar, el verdadero hombre sabio e inteligente es el que aparenta ser un tonto por su sencillez de corazón delante de un verdadero tonto que cree ser sabio en su propia opinión. Estamos rodeados de gente así, que creen ser sabios, piensan que somos tontos, pero ellos son sabios en su propia opinión. En tercer lugar, no dejes de hablar la verdad de Dios con los perdidos. No dejes de estudiar, no dejes de crecer, no dejes de defender la fe que ha sido una vez dada a los santos, aunque quienes te rodean no acepten tu autoridad. No dejes de hacerlo. No importa, porque la autoridad sí te ha sido dada del cielo para que lo hagas. Y en cuarto lugar, habrá ocasiones en que deberás defender la fe, deberás ponerte firme y hablar con autoridad y con verdad la palabra de Dios, pero también habrá ocasiones en las que tendrás que ser sabio y tendrás que callar. Para eso vas a requerir de la sabiduría del Señor. La única forma de obtener la sabiduría de Dios es acercándote a Él. Es buscándole a Él, pidiéndole a Él que te provea un poco de todo lo que Él es. Porque Él es sencillo. Pero el Señor también es muy astuto. El Señor también es sabio. Y nosotros necesitamos reflejar ese mismo carácter, esa misma persona de nuestro Señor Jesucristo. Así que el Señor nos conceda esta gracia. Que el Señor te la conceda en el trabajo. Que el Señor te conceda esta gracia en la escuela, en la familia. Que te lo conceda con los vecinos, con los amigos, en el lugar en el que tú te encuentras. Porque Jesús dijo, he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Yo los envío a un mundo malo, a un mundo opositor. Sed pues prudentes. Sean astutos e inteligentes como serpientes y sean sencillos, sean inocentes como palomas. Así que somos buenos, pero no simples. Guárdalo. Eres bueno, pero no eres un tonto. Así que seamos hijos sabios en medio de un mundo malo. Oremos. Bendito Dios,
Rogamos que nos ayude, Señor, a llenarnos de ti, Padre, de tu sabiduría, de tus palabras. Muchas veces queremos hoy, cómo quisiera poder responder con palabras sabias, cómo quisiera poder acordarme de tales versículos, cómo quisiera. Danos ese compromiso de estudiar la palabra, ese compromiso de memorizarla y guardarla en nuestro corazón, ese compromiso de ser como tú, Señor. Ayúdanos, guárdanos, para que el mundo vea verdaderamente a Cristo en nuestras vidas, para que reflejemos verdaderamente al Cristo resucitado, que en nuestro andar diario ellos vean humildad, vean bondad, vean misericordia, vean humildad, vean gozo y alegría, aun cuando la gente intenta hacernos daño. Que podamos caminar con esa sencillez con la que tú caminaste. Pero que también seamos astutos, Dios, que seamos sabios y que cuando sea el momento respondamos como corresponde. Nos paremos como tú, Señor, con autoridad. Enséñanos.